Me encuentro en este momento con David Betancourt. Él es recién egresado de la carrera de odontología de la Universidad CES y está presentando un póster relacionado con la satisfacción de los estudiantes. David, ¿nos puedes explicar un poquito más cuál es el objetivo de tu trabajo? Bueno, no, como tal nosotros hicimos un estudio observacional descriptivo, entonces simplemente describimos el grado de satisfacción con una práctica de preclínica en simuladores en fantomas con aperturas camerales. ¿Esto porque lo hicimos? Porque veíamos problemas en la brecha del paso de preclínica a clínica, porque los estudiantes estamos acostumbrados a aprender en modelos que podemos manipular y mover de cualquier manera, mientras que en un fantoma tenemos que estar sentados con cierta ergonomía. Dos, no podemos manipular el diente a convención nuestra, entonces nos vemos en la obligación de acomodarnos como si estuviéramos a atender a un paciente y así disminuir la brecha y sentirnos más cómodos a la primera vez que atendemos un paciente. ¿Y cuáles son los hallazgos que encontraste en este estudio al entrevistar, me imagino que a tus propios compañeros? Exactamente, no. Pues nosotros tuvimos una muestra de 8 estudiantes, pues la muestra aunque fue baja, hay que aclarar que fue realizada en el 2020, entonces por tema de aforos, por tema de pandemia que ya todos conocemos, pues la muestra fue baja. Sin embargo, encontramos que el 100% de estos estudiantes manifiestan que este tipo de práctica se debe realizar antes de llegar a clínica para atender a los pacientes. ¿Para qué? Para que el estudiante se sienta más cómodo, esté más seguro y obviamente entre más haga, entre más practiquen, entre más se siente, todo es de experiencia, más confianza va a tener el estudiante para cuando ya atienda un paciente no vaya a tener fracasos. En los resultados también veíamos que solamente aproximadamente el 32% de las aperturas fueron exitosas, entonces vemos que era casi un 70% de fracasos y vemos que así llegamos a clínica. Entonces está tratar de disminuir esta brecha para evitar fracasos en los pacientes. Y al hablar de lo que mencionaste hace un momentito de qué tan real les pareció esta experiencia, porque definitivamente es una simulación, Sí. ¿qué tan real fue percibida la experiencia? Bueno, en realidad los estudiantes tenían una percepción porque estos fueron realizados en quinto semestre. En cuarto semestre ellos hicieron su práctica preclínica con dientes naturales, entonces tenían pues como esa visión. Sin embargo decían que tenían una buena similitud. Incluso esto es un proyecto hecho en la Universidad CES, en la Facultad de Odontología, se llama Medical Shapes. La empresa no tenía ningún inconveniente con los resultados de la investigación y definitivamente hemos visto que esta herramienta hay que utilizarla. Ok, y este estudio, tú como recién egresado, Sí. ¿crees que puede tener oportunidades de crecer, de hacerlo más amplio, de involucrar a otros estudiantes de otras universidades? Total, desde un principio en la investigación le veíamos mucho potencial de crecimiento, por decirlo de alguna manera. Incluso pues este va enfocado pues como en la parte endodóntica, incluso solamente en el inicio de un procedimiento endodóntico. Pues como todos sabemos en la parte odontológica empezamos con una apertura cameral, pero podemos hablar de conformación de conductos, podemos, hablando solamente de endodoncia, conformación, obturación, en fin, pero también podemos hablar de operatoria, porque incluso actualmente se está pensando en cómo hacer un simulador de caries. ¿Para qué? Para evitar exposiciones pulpares, por decir ejemplos. Preparaciones, entonces evita preparaciones para corona completa o para incrustaciones, entonces evitar sobre preparar y perder esmalte, por dar ejemplos, y así tener una mejor adhesión en pacientes. Entonces yo creo que esto es un mundo por descubrir. ¿Qué pasa? En odontología la simulación es algo con poca evidencia científica. Entonces estos son como los primeros pasos que podemos encontrar y hemos visto que los estudiantes, uno, la toman de buena manera, dos, vemos buenos resultados y tres, vemos que se puede crecer muchísimo, la verdad. Sí, yo quiero felicitarte Muchísimas gracias. porque en las redes sociales que manejo de Educación Médica MX
Principalmente entrevistamos profesores que documentan la evaluación o el proceso educativo y lo comparten, pero en este caso me gustó tu trabajo porque eres un estudiante que está publicando sobre educación en odontología. Felicidades y muchas gracias. Muchísimas gracias a usted y a la orden por acá. Gracias y nos vemos en el próximo episodio.